Buenos días, jóvenes. En este momento les voy a explicar algo sobre el movimiento uniforme rectilíneo para que lo tengan presente para su desarrollo de la guía. En primer lugar, el movimiento uniforme rectilíneo quiere decir que recorre las mismas distancias en los mismos tiempos. Es decir, recorre 2 metros en un segundo, vuelve y recorre 2 metros en un segundo. Y así sucesivamente. Por eso nos da una línea recta esta gráfica de posición contra tiempo, una pendiente, que va aumentando. Es decir, que en este tipo de movimiento la velocidad es constante. ¿Listo? Al ser la velocidad constante, entonces siempre las mismas distancias en los mismos intervalos de tiempo. La ecuación general que nosotros manejamos en este movimiento uniforme rectilíneo es posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. X representa la posición. ¿Bien? Puede ser las unidades bien sean metros o en kilómetros. Realmente puede ser cualquier unidad de longitud, pero estas son las más generales. X sub 0 es la posición inicial. V, la velocidad, sus unidades metros por segundo, kilómetros por hora, son las más comunes que se manejan en física, ¿no? En el desarrollo de los ejercicios. T equivale al tiempo, bien puede ser en segundos o en horas. ¿Sí? Listo, esas son las variables que debemos tener en cuenta. Por lo general, la posición inicial siempre va a ser 0 metros, es decir, que parte del reposo. Al partir del reposo, pues esta x sub 0 se va y nos queda que la posición es igual a velocidad por tiempo. Esta es la primera ecuación que nos tenemos que aprender para poder calcular la posición, velocidad por tiempo. De aquí podemos despejar cualquier variable y podemos calcular la velocidad. Si se dan cuenta de la primera ecuación, simplemente el tiempo está multiplicando, pasa a dividir y nos da la ecuación para determinar la velocidad de un objeto, que es la distancia recorrida o la posición final dividido en el tiempo. Y también podemos determinar el tiempo que tarda un objeto en recorrer ciertas distancias. Entonces el tiempo va a ser igual a la distancia dividido en la velocidad. Estas son las tres ecuaciones básicas del movimiento uniforme rectilíneo. Esto es la cual debemos aprendernos de memoria o saberlas despejar. Entonces, por consiguiente, ya podemos resolver cualquier tipo de ejercicio. En esta gráfica podemos determinar la velocidad media, es decir, la velocidad que tiene en cada intervalo, o sea, la velocidad que hay entre, digamos, el punto B y el punto A. ¿Listo? ¿Cuál es la ecuación general para la velocidad media? Entonces es delta X sobre delta T. ¿Se dan cuenta de la velocidad? Distancia sobre el tiempo. Pero es en un intervalo. Entonces va a ser XF menos X sub 0 sobre TF menos T sub 0. ¿Qué significa cada variable? Ese triangulito es una letra griega, delta, que significa intervalo, o en este momento segmento. XF, pues va a ser X de posición, F de final, posición final, X sub 0 posición inicial, T sub F tiempo final y T sub 0 tiempo inicial. Entonces vamos a calcular la velocidad en cada intervalo de nuestra gráfica. Entonces tenemos nuestro primer intervalo, que es de A a B. ¿Listo? Entonces, con nuestra ecuación de velocidad media tenemos posición final menos posición inicial. ¿Cuál es mi posición final? La que está en B. Esta va a ser mi posición final. Si se dan cuenta en el eje horizontal, perdón, en el eje vertical, X está en kilómetros. ¿Listo? Entonces, nos da 20 metros. Entonces, colocamos mi posición final, va a ser 20 metros menos de la ecuación, menos, aquí estamos en menos 20 kilómetros. Tiempo. Entonces miramos nuestro eje horizontal, ahora sí, que es nuestro eje del tiempo, nos da que nuestro tiempo final acá es 4 horas, mira, acá 4 horas, menos el tiempo inicial, que va a ser 0 horas. Bien, entonces cada intervalo siempre se maneja así, final menos inicial, sea cual sea la variable que estemos manejando, posición, tiempo, velocidades, aceleraciones, etc. Y resolvemos nuestra ecuación. 20 menos 20 menos 20. Menos por menos más, nos queda 40 dividido entre 4,
nos da 10 kilómetros por hora. Es decir, que en este intervalo, en esta distancia que recorrió, su velocidad fue 10 kilómetros por hora. Ahora hacemos el segundo intervalo, que va a ser el final, o sea, de C a B. Entonces, final C menos B, prácticamente. Bien, entonces, 20 kilómetros menos 20 kilómetros. ¿En qué tiempo? En un tiempo de 8 horas, final, inicial, 4 horas. Entonces, en este caso, nos va a dar 0 kilómetros por hora. Si se dan cuenta, ahí no hubo ningún desplazamiento. Esto siempre se mantuvo en 20 kilómetros, es decir, que estuvo en reposo. Ahora, nuestro intervalo 3. ¿Qué va a ser? El final, o sea, va a ser D menos C. ¿Claro? Entonces, aquí en este caso, el final va a ser 40 kilómetros, que es la posición D, menos 20 kilómetros, que es la posición C. ¿En qué tiempo? En el tiempo de 12 horas, final, inicial, 8 horas. Bien, entonces 40 menos 20 dividido en 12 menos 8. Nos da 20 sobre 4 y eso nos equivale a 5 kilómetros por hora. Es decir, que en esa trayectoria sí hubo un desplazamiento y fue 5 kilómetros por hora. Finalmente, el último intervalo 4 de E a D. ¿Listo? Entonces, miramos en qué posición final se encuentra este intervalo, que es en el E. Ahí nos da que es el menos 10 kilómetros. Entonces sería menos 10 kilómetros menos de la ecuación general. Y la posición inicial de nuestro intervalo en D sería 40 kilómetros. Entonces, menos 10 menos 40 en tiempo de 16 horas, que es nuestro tiempo final, y nuestro tiempo inicial, 12 horas. Menos 10 menos 40 nos da menos 50 kilómetros, 16 menos 12, 4 horas, y nos da una velocidad de menos 12,5 kilómetros por hora. Este negativo nos quiere decir que se está devolviendo prácticamente. ¿Listo? Se está devolviendo nuestro carro, nuestro objeto, nuestro varón, lo que estemos calculando. ¿Listo? Y está disminuyendo su posición. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad promedio de todo el recorrido, ¿listo? Puedo colocar simplemente el final E menos el inicial A. Bien. Menos 10, que es el final. Menos de la ecuación, menos 20, que fue donde su posición inicial. El tiempo final de nosotros acá fue 16 horas y el tiempo inicial 0 horas. Acá tenemos las 0 horas. Entonces resolvemos, menos por menos más, igual. 10 kilómetros, 16 horas. O sea, su velocidad promedio, su velocidad media fue de 0,625 kilómetros por hora. ¿Listo? Esa fue la velocidad promedio que se puede determinar. También se puede calcular ¿cómo? Sacando el promedio normal, es decir, sumando todos los resultados de las velocidades de los intervalos por el número total de datos, por el número total de intervalos. Y nos da el mismo resultado. ¿Listo? Eso es velocidad media. Yo puedo calcular mi velocidad instantánea, es decir, cuál fue mi velocidad para poder recorrer esa distancia. Primero debemos conocer cuánta distancia realmente recorrió. ¿Listo? Entonces debemos sumar. Empezó acá en menos 20, pero aquí recorrió de menos 20 a 20, hay 40 kilómetros. Luego se mantuvo en reposo. Luego nuevamente recorrió acá de 20 kilómetros a 40, recorrió otros 20 kilómetros. Y acá ya lo que hizo fue devolverse, pero recorrió 40, otros 50 kilómetros. Es decir que en total su trayectoria fue de 110 metros. La trayectoria total fue de 110 metros. Pero su desplazamiento, el desplazamiento real fue solo de 10 metros. Porque si se dan cuenta, empezó en 20 metros. Empezó aquí en menos 20 metros. Y terminó en ¿dónde? En menos 10 metros. ¿Ven? Terminó ahí en menos 10. O sea, realmente solo se desplazó 10 metros. Hay que tener en cuenta que el desplazamiento es una línea recta del punto X al punto Y.
Y la trayectoria es todo ese movimiento que uno hace o que el objeto hace para llegar de esos dos puntos. ¿Listo? Por ejemplo, ir de la cancha de voleibol a la cancha de fútbol puede ser una línea recta, ese va a ser mi desplazamiento, pero puede ser una trayectoria que cogen por los salones de primaria, luego suben a los salones de noveno, van al restaurante y llegan a la cancha de fútbol. Esa hace su trayectoria. ¿Listo? Hay que tener en cuenta esos dos conceptos. Luego tenemos la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces la aceleración es velocidad dividido en el tiempo. Sus unidades, metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada segundo que se va transcurriendo, su velocidad aumenta. Si nos damos cuenta en este dibujito, cada segundo que va pasando, su velocidad va aumentando. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir la aceleración. Aumenta su velocidad por cada segundo que pasa, por ese segundo al cuadrado. En la aceleración también podemos encontrar las gráficas, pero si se dan cuenta, en este momento tenemos velocidad en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. La gráfica que teníamos anteriormente era el eje vertical de X de posición y el eje horizontal de tiempo. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos tres intervalos, A, B y C. Se hace el mismo proceso de la parte de la velocidad media, pero ya en este caso vamos a tener es la velocidad, porque la aceleración es la velocidad respecto al tiempo. Entonces, igual velocidad 2 o velocidad final menos velocidad 1, que sería velocidad inicial en el tiempo. Entonces, en este caso, nuevamente, 50 kilómetros, que sería mi posición, mi velocidad final, menos mi velocidad inicial, 25 kilómetros. ¿En qué tiempo? Tiempo final, mire, 45 segundos, en un tiempo inicial de 0 segundos. Entonces hacemos la operación, 50 menos 25, 25, 45 menos 0, pues 45, y nos da una aceleración de 0,55 metros por segundo. Nuevamente hacemos para el segundo intervalo. ¿Ven? Si se dan cuenta, la velocidad permaneció constante, estuvo siempre de 50. Es decir que en este caso va a ser mi final 50 metros por segundo, inicial 50 metros por segundo. El tiempo 85 menos 45 segundos. Nos da 0 metros por segundo. Es una línea recta, es decir que permaneció constante, no hubo un cambio de velocidad. Siempre estuvo en esa velocidad normal. Y en mi último intervalo, entonces, final, velocidad final, está en 0, inicial en 50. Aquí, bueno, menos 50 sobre 60, aquí el resultado es negativo, menos 0,83. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Que va desacelerando, va frenando, ¿listo? Va frenando nuestro vehículo para llegar a una velocidad 0. Entonces, nosotros podemos graficar la aceleración. Tenemos nuevamente una gráfica, velocidad contra tiempo, que nos está representando la aceleración, y calculamos cada intervalo. En el primer intervalo, lo mismo. Final menos inicial. El final es 10 menos el inicial 0. ¿En qué tiempo? En 1 segundos y inicial 0. Entonces, 10 menos 0, 10, 10 sobre 1, 10. Mi primera aceleración en primer intervalo fue 10 metros por segundo al cuadrado. Mi segundo intervalo, nuevamente, final menos inicial. Entonces, 10 menos 10 permaneció en línea recta, es decir que permaneció su velocidad constante, no hubo una aceleración, no cambió. Hacemos mi tercer intervalo, que sería acá desde final 24 menos 10, en un tiempo de 4 menos 3. ¿Listo? Hacemos la operación, 24 menos 10, 14, 14 sobre 1, 14, y nos da 14 metros por segundo en ese instante.
En el intervalo de C a D igual permaneció constante, o sea, no hay una aceleración, su velocidad permaneció lo mismo. En el último intervalo, que nos da negativo, menos 8 metros por segundo, fue frenando porque su velocidad fue disminuyendo. ¿Listo? Entonces ya calculamos cada intervalo. ¿Qué quiero hacer con eso? Es decir, que yo puedo graficar la aceleración en cada momento. Entonces nos damos cuenta aquí en la siguiente gráfica. Entonces, nuestro primer intervalo, si nos damos cuenta, mire, tenemos aquí en el eje vertical aceleración y en el eje horizontal el tiempo. Entonces, el primero nos dio 10 metros por segundo. Entonces, nosotros graficamos acá la línea. Entonces, el primero nos dio una aceleración en un segundo de 10 metros por segundo al cuadrado. En los tiempos de 1 a 3, él permaneció con una aceleración constante, una aceleración cero. Entonces, la graficamos sobre el eje de tiempo de 1 a 3 y pues acá en aceleración, recuerden que este es mi origen y ahí tenemos que fue 0. Luego tuvo una aceleración de 14 en un tiempo de 3 a 4 segundos y ya después disminuyó su velocidad, su aceleración que fue negativa, menos 8 metros por segundo en el tiempo de 5 segundos a 8 segundos. Bien, entonces así podemos realizar una gráfica de aceleración y podemos interpretarlas. Cualquiera de las dos ecuaciones, de las dos gráficas, nos las pueden dar y debemos estar en la capacidad de poderlas interpretar. ¿Claro? Nosotros nos pueden aparecer diferentes gráficas en los diferentes ejercicios. Tenemos esta velocidad contra tiempo. ¿Listo? Si la velocidad es mayor a 0, es decir, que está aumentando su velocidad, es decir, que su aceleración, en este caso, puede ser constante, que va aumentando en la misma proporción. Si la velocidad es menor a 0, es decir, que va frenando, va cayendo, su pendiente va cayendo, va disminuyendo. También podemos, aquí tenemos una gráfica de aceleración contra tiempo. Si la aceleración es mayor a 0, pues la graficamos en la aceleración positiva, una línea recta constante. ¿Listo? Porque puede ser 1, 2, 3 metros por segundo al cuadrado, depende del ejercicio, y ahí nos da la aceleración. Y si es menor de 0, pues va en las aceleraciones negativas. ¿Listo? Este X no tiene nada que ver, se coló ahí. Entonces, espero que hayan entendido. Cualquier cosa ya saben que me pueden preguntar por el grupo de WhatsApp y estoy pendiente de sus inquietudes. Hasta luego.